Aunque es conocido el sabotaje legal en torno a Santa Lucía, que lidera Claudio X González, y las estrategias que busca implementar López Obrador para librarlo, lo cierto es que el plan aéreo de Obrador no es Santa Lucía, porque esto creo que es un error, una confusión muy común, sino que es un mayor plan, un gran plan aéreo, un gran plan maestro que lleva el rescate de Mexicana de Aviación, lleva comprar el aeropuerto de Toluca por completo y remodelar, construir incluso una terminal 3 y hasta 4 en el aeropuerto Benito Juárez. Un enorme plan aéreo que vale la pena señalarlo y recordarlo, porque si bien Santa Lucía tiene ahorita algunos baches, todo lo demás sí está caminando. Con lo cual es importante tener clara la visión grande del presidente y del gobierno de la 4T en torno a cómo van a resolver el problema de la saturación en el Valle de México. Y después de este video van a estar muy claros que finalmente la visión del presidente es bastante amplia y no se reduce únicamente a Santa Lucía. Y vamos a hablar primero lo importante, el rescate de Mexicana de Aviación. Una de las aerolíneas más importantes del país que la llevaron a la quiebra a propósito, Calderón y después Peña Nieto, y que terminó en un grave problema que, bueno, finalmente ni siquiera se ha podido todavía superar con las nuevas aerolíneas de bajo costo. Y es que desde la campaña, las trabajadores y trabajadoras de Mexicana han insistido al presidente en rescatar Mexicana. Desde la campaña, y ahí siguen todavía, ¿no? Los trabajadores yendo a la mañanera, han insistido. Y por ejemplo, esa es una nota de la campaña. Dice, trabajadores de Mexicana piden ayuda a AMLO para reanudar operaciones, porque lo que quieren ellos no es que le paguen, quieren que Mexicana vuelva a volar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte espera que en la cuarta transformación se logre que Mexicana de Aviación vuelva a volar, así como la recuperación de empleos de más de 8,500 familias que quedaron desamparadas. Tenemos puestas nuestras esperanzas en él y confiamos en que, contrario a la indiferencia y el desprecio que sufrimos de los gobiernos anteriores, el presidente Obrador honrará su palabra y cumplirá sus compromisos de campaña. Y es que, y aquí es interesante, como, bueno, han propuesto los sindicatos rescatar a Mexicana. Yudico Colín, que es una líder sindical, pidió al presidente su confianza para que, al igual que ayudó a Interjet, otorgue a los trabajadores de Mexicana un crédito de $150 millones por parte del Banco de Comercio Exterior para lograr el reinicio de operaciones de la aerolínea. Aquí hay algo importante y vale la pena pararnos ahí. Cierto, Interjet, ven que hemos sufrido mucho por esas demoras, recibió un préstamo efectivamente por $150 millones para salvarlo de la quiebra. Es un préstamo, tiene que pagarlo. Entonces le pide a Mexicana un trato similar. Obrador ha estado receptivo con esto. Incluso en la mañanera, cuando habló sobre Mexicana, se acordó cómo finalmente esta empresa fue quebrada a propósito porque se la quería entregar los anteriores gobiernos a otros millonarios. Vamos a escucharlo. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me informó el secretario, el ingeniero Jiménez Espriu, de que han estado platicando con los trabajadores que fueron despedidos de Mexicana por la quiebra de Mexicana, por todo esto que también se creó, se permitió de los gobiernos anteriores. También es otro saldo negativo de la política neoliberal. Viene después, a los 6 años o menos, otra elección. Un grupo de empresarios ayudan en el fraude a Felipe Calderón, imponen a Felipe Calderón y a esos empresarios les entrega Aeroméxico. Y ahora los dueños de Aeroméxico deben recordar que estuvieron en contra de López Obrador. Bueno,
Lo interesante, sin embargo, es esto, ¿no? Dijo Obrador, está hablando el secretario de Comunicaciones con el sindicato de Mexicana. ¿Para qué? Para resucitarla. En esta columna de hace unos días, precisamente lo detallan. Darío Celis, resucitan Mexicana de Aviación. ¿Qué dice? Durante su campaña presidencial, el ahora presidente prometió ayudar a cerca de los 8,000 empleados que perdieron su fuente de empleo. Vaya, desde la campaña de 2012 ya había un plan. Desde entonces se encomendó rescatarla a la ahora titular de la SCT, Javier Jiménez Espriu, quien, ojo, fue director de Mexicana. Javier Jiménez Espriu fue director de la aerolínea. Esto es importante. El director comercial era Carlos Morán, hoy el subsecretario. ¿Se acuerdan? El peloncito de lentes, que es el que hemos conocido con el tema del helicópterazo en Puebla. Él también era trabajador de Mexicana. Interesantísimo. Hay un plan de negocios que elaboraron los 3 sindicatos, esto es pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra, y Javier Jiménez Espriu y Morán lo están desempolvando. ¿Cuál es el plan para el rescate de Mexicana? Arrancar con 10 aviones Airbus A320 arrendados, cubriendo las rutas emblemáticas que todavía en la gestión de Posadas, presidida por entonces por Gastón Azcárraga, le eran rentables. Los aviones Airbus A320 son los que tiene Interjet. En la Unión Americana hablamos de Los Ángeles, Seattle, San Francisco, Chicago y Las Vegas, principalmente. Al sur, San José de Costa Rica, Bogotá en Colombia y Guatemala. Y en México, los principales destinos de playa como Cancún, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Ixtapa, Acapulco y Huatulco, amén de Monterrey, Guadalajara, Zacatecas y Tijuana. Rutas ya y aviones. Cada avión requeriría de 5 elementos de tripulación, 2 pilotos y 3 sobrecargos, más personal de tierra y despacho. Es decir, entre 80 y 100 pilotos y entre 170 y 200 sobrecargos. En total, la nueva Mexicana de Aviación podría estar empleando de un inicio a unas 500 personas. El punto es que el gobierno de AMLO no tiene dinero para inyectarlo a este recurso, porque el chiste no es rescatarlo con dinero público. El objetivo, dice, es encontrar a un socio inversionista, el cual tendría todo el respaldo gubernamental. ¿Quién levanta la mano? Y lo cierto es que hay mucha gente que levanta la mano. Es más, ya la levantó. Y le van a meter no solo 150, 400, 500, lo necesario. Porque Mexicana, así como está, todavía sigue siendo negocio. Fíjense que una columna de Mario Maldonado desde ya viejona, 2000, bueno, no tan vieja, ¿no? De febrero, señala que también hubo un grupo en 2011 que querían rescatar a Mexicana, pues estaba en la quiebra, pero no se lo permitió en ese momento Felipe Calderón. Fíjense aquí, es interesantísimo esto, como vemos, la perversidad. Segura que en 2011, hablando de Mexicana, un grupo de empresarios liderados y fondeados por el canadiense Mikhail Chamis pudo haber concretado la compra y saneamiento de Mexicana con una inyección de recursos de $400 millones, así como con un esquema de transferencia de acciones de la compañía a los sindicatos de trabajadores. O sea, iba a ser socios a los trabajadores. Esto último como una especie de pago en especie de los pasivos laborales. No te voy a pagar lo que te debe de sueldos, aguinaldo, lo que sea, mejor te hago socio. Lo cual creo que es una buena negociación. Los inversionistas se incorporarían como socios de la empresa a integrantes de la asociación de pilotos, los de sobrecargos y también lo de transporte terrestre y aéreo. Entonces, la propuesta, sin embargo, y era buena, una propuesta, fue detenida en algún punto del complicado entramado de funcionarios y jueces que lideraban el concurso mercantil de la compañía. Las teorías y señalamientos sobre el bloqueo a un eventual resurgimiento de Mexicana, se señalan que fue para el gobierno que quería beneficiar todavía a Aeroméxico, Interjet y Volaris, que finalmente eran dueños de otros funcionarios. O sea que al final, por la grilla, no se rescató en ese momento 2011 Mexicana. Ahorita sigue siendo un problema, pero todavía sigue siendo un negocio, porque Mexicana también tiene la concesión, creo que hasta 2020, y no dudo que una vez que se rescate Mexicana, se va a ampliar la concesión de Mexicana para que finalmente tenga viabilidad. Ahora, ¿cómo se puede rescatar? Bueno, ya lo señaló en la propia nota Banco de Comercio Exterior, recordando que efectivamente el Banco de Comercio Exterior le prestó $150 millones a Interjet para pagar pasivos laborales. Y es que Interjet es una aerolínea que está enfrentando severos problemas financieros. Está a punto de la quiebra. Incluso debe Interjet 549 millones de IVA
Y ya el SAT embargó las cuentas o unas partes de las cuentas de Interjet y sus utilidades. Ya el SAT, el 10% de las utilidades de Interjet se les está apropiando el SAT para pagar este enorme pasivo fiscal. Y esto ha generado que, junto con el hecho de que la vez que tienen un gran desajuste financiero, se está hablando ya sobre una quiebra técnica. O sea, Interjet, que como más o menos ocupó un poco el sitio de Mexicana, de todos modos está a punto de la quiebra. Y ya hemos visto parte de esto. Ya hemos visto cómo al final se cancelaron vuelos, se demoraron vuelos, un gran caos, precisamente por Interjet y obviamente la mala publicidad de todas estas semanas ha llevado a que Interjet venda menos vuelos. O sea, finalmente se está acercando rápidamente a una quiebra técnica y surge la inmediatez y la urgencia de que se rescate más rápido Mexicana, lo pongan a volar, porque si quiebra Interjet, pues sencillamente los precios aéreos van a subir, porque las demás aerolíneas van a ganallarse esos slots y van a subir el precio del pasaje. En fin, entonces, este es interesantísimo, ¿no? Y el rescate de Mexicana. Pero no es lo único. También, hablando de aeropuertos, Santa Lucía enfrenta baches, pero ahora debemos recordar otro aeropuerto, el de Toluca. Y es que López Obrador se ha revelado que está renegociando la compra del aeropuerto de Toluca. Según esta nota de reforma, es un poco exagerada, pero bueno, aún así da bien los datos. Dice que López Obrador pagaría 1,821 millones de pesos por aeropuerto de Toluca. No por el aeropuerto, por las acciones que tiene ahorita OHL, sí, OHL, la de Enrique Peña Nieto, tiene la mitad del aeropuerto de Toluca. ¿No? El gobierno dice que pagaría 1,821 millones de pesos para comprarle a Aleática, que antes era OHL, su parte del aeropuerto de Toluca. Dicha terminal formará parte del sistema metropolitano aeroportuario junto con Santa Lucía y la Ciudad de México, para que Toluca opere 8 millones de pasajeros anuales, es decir, 14 veces más de los pasajeros que mueve en la actualidad. 14 veces más, porque ahorita Toluca apenas ha movido en este año, que estamos en septiembre, 200,000 pasajeros. Imagínense. Es una nada, y es un aeropuerto enorme, gigantesco y muy funcional. Y bastante lujoso, pero subutilizado. Aleática, antes OHL, tiene 49% de las acciones del aeropuerto de Toluca. Y bueno, lo cierto es que ya empezaron a negociar la venta de sus acciones dice 1,821 millones de pesos. Sin embargo, señalan que puede ser menor, porque obviamente el gobierno de Obrador va a buscar ahorros en esto. Y bueno, lo cierto es que OHL no creo que quiera meterse en tanto problema con el gobierno de la 4T. Entonces, ya están dispuestos a vender los de Aleática, OHL y Obrador a comprar. ¿Para qué? Disparar, ¿no? El aeropuerto. Utilizarlo a su máxima capacidad. Vaya, incluso quieren remodelar el aeropuerto, meterle unos 2,000 o 3,000 millones de pesos más a ese aeropuerto para expandirlo y que se utilice a su máxima capacidad. Ahora, también hay obras en el aeropuerto Benito Juárez, el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Y es que también debemos recordar que se está planeando la construcción de una Terminal 3, incluso una cuarta terminal. La Terminal 3 del aeropuerto de la Ciudad de México va a estar en donde estaba el hangar presidencial. Que se construyó como por 1,000 millones de pesos, que siempre López Obrador se quejaba. Bueno, ahora se va a convertir en una Terminal 3. Van también una cuarta terminal y además una remodelación de todo, desde los baños, desde las pistas y desde también obviamente la experiencia interna. Una fuerte inyección de capital y ya esto ya arrancó, ¿no? Ya inició la remodelación del aeropuerto de la Ciudad de México, dijo en mayo Javier Jiménez Espriu, ¿no? En particular empezaron con las pistas, por eso no se ve todavía, pero las pistas ya es porque hay muchos hundimientos en todas las pistas y bueno, no hay muchas. Y después también van por la Terminal 3. Entonces, como vemos, lo del plan maestro aéreo de López Obrador no solo es Santa Lucía, claro, es fundamental, es uno de los ejes, pero no es lo único. Y a pesar de los baches que le quieren poner toda Claudia X González y Obrador buscando la forma como superarlos, de todos modos está avanzando en lo demás. En Toluca, en la Ciudad de México y en el rescate de Mexicana Aviación, porque esto finalmente va a dar más competencia
Porque dice Aeroméxico, yo no voy a ir a Santa Lucía. Ah, bueno, no vayas, pero Mexicana que vaya. Yo no voy a ir a Toluca. Ah, no vayas, pues que Mexicana vaya. Yo creo que Mexicana al final va a aprovechar todos estos nuevos, dado caso que se rescate. Yo creo que va por ahí, porque repito, sigue siendo negocio a pesar de todo, sigue siendo negocio. Sigue siendo un pasivo, o sea, mientras no se resuelva, o sea, sigue siendo un pasivo. Lo mejor es rescatarlo para finalmente arrancar. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, de like para que más personas lo vean.